Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Lo que la guerra de Irán esconde y muchos no se dan cuenta, y que la palabra de Dios nos está alertando. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Se cumplen 5 semanas que empezó la guerra en Irán, pero pocos saben qué sucederá próximamente, y todo va caminando conforme a la profecía bíblica, cumpliéndose exactamente lo que nos dice Mateo capítulo 24 versículo 6, que habrá guerras y rumores de guerra. Desde las primeras ofensivas coordinadas entre Estados Unidos e Israel, marcó un punto de quiebre. Bombardeos contra instalaciones estratégicas iraníes, lo que desencadenó una respuesta inmediata de Irán con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región. La escalada militar es constante, con ataques diarios entre Israel, Estados Unidos e Irán, incluyendo bombardeos a instalaciones estratégicas y ciudades clave. La expansión de esta guerra se ha hecho ya regional. El conflicto se ha extendido a el Líbano, donde está el grupo terrorista Hezbollah, que está teniendo enfrentamientos diarios contra Israel. Y los ataques iraníes en Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Omán han confirmado el riesgo de una guerra mayor en Medio Oriente. Los ataques a terceros países en las bases militares estadounidenses son otros puntos en el Golfo Pérsico que han sido alcanzados. La tensión diplomática se ha incrementado. Mientras Estados Unidos habla de posibles negociaciones, Irán lo niega y mantiene su ofensiva con ataques importantes tanto en Israel como en el Golfo Pérsico, en las bases militares o embajadas de Estados Unidos. El número de víctimas obviamente ha aumentado constantemente. Y la situación en el estrecho de Hormuz ha disparado el precio del petróleo, haciéndolo más caro con una inflación ya global. Uno de los mayores impactos globales se concentra en el estrecho de Hormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El tráfico marino ha caído hasta un 70% tras las amenazas y ataques iraníes. El cierre del estrecho de Hormuz ha disparado los precios tanto del crudo como del gas. Esto está provocando una crisis energética global, afectando los costos de transporte, producción e inflación en múltiples países, con consecuencias que podrían redefinir el orden geopolítico y energético mundial. Para darnos cuenta en qué parte de la profecía bíblica ya estamos y qué está por suceder. Las guerras y rumores de guerra, como dice Mateo capítulo 24 versículo 6, se están intensificando. Y esto nos hace ir a la visión del profeta Daniel en Daniel capítulo 8, donde en el versículo 2 nos da la visión que tuvo Daniel. Y aquí podemos entender, dice, yo estaba en Susa. Susa es parte de Irán y es la capital del reino en la provincia de Elam. Elam es el nombre antiguo de Irán. Si Daniel dice que vio en visión en Susa, estando junto al río Ulai,
Esto nos está hablando claramente que está hablando de Irán, y ahora lo vamos a comprender mejor. Daniel capítulo 8 versículo 16, aquí está la importancia de qué significa esta visión. Y oí una voz de un hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y en el versículo 17, ahí está la clave, porque el ángel Gabriel le dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, es para el tiempo del fin. Y esta profecía está en dos partes, y lo que a nosotros nos interesa saber es lo que está ocurriendo hoy, porque lo estamos viviendo con lo que está sucediendo en la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Daniel capítulo 8, versículo 19 y versículo 20, ahí nos dice: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin, para el tiempo que estamos viviendo ya, el tiempo del fin. Versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el imperio medo-persa. Nos vamos a los siguientes versículos, por favor. Daniel capítulo 8 versículo 21 y versículo 22. Ahí nos describe la primera parte de esta visión. El macho cabrío es el rey de Grecia. La historia nos dice que Alejandro Magno, en los años 334 al año 330 a.C., hizo campañas clave para derrocar el imperio persa, que es Irán, de Darío III. Y aquí se cumplió que el macho cabrío es el rey de Grecia, con Alejandro Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es el rey primero de esta visión. Aquí está interesante que veamos qué es lo que nos dice respecto al primer rey de Grecia. Daniel capítulo 8 versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, el de Alejandro Magno, porque tras la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., sucedió que 4 cuernos salieron en su lugar, o 4 reinos salieron o se formaron en su lugar, exactamente como dice la profecía bíblica. Y el imperio griego se desintegró rápidamente debido a las disputas entre sus generales, conocidos como los diádocos o sucesores, y las palabras sobre 4 en su lugar. Se cumplió la profecía exactamente como está escrita, y da testimonio la historia que el imperio griego se dividió en 4 reinos principales gobernados por sus generales, donde estuvo Casandro, que tomó control de Macedonia y Grecia, Ptolomeo, que se apoderó de Egipto, Seleuco Nicator, que se quedó con la mayor parte de Asia, incluyendo Siria y Mesopotamia, y Lisimaco, que gobernó Tracia y Asia Menor. Ahora aquí se pone interesante. Si la primera parte de esta profecía se cumplió de forma exacta, y hasta enciclopedias y la historia lo confirman, que así fue como está escrito en la palabra de Dios, con mayor atención debemos de estar en este 2026, porque está en desarrollo el cumplimiento de la segunda parte de esta visión. Y para poder entenderla, vámonos ahí en ese mismo capítulo 8, pero versículos 3 y 4. Dice Daniel: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero estaba delante del río, donde estaba Persia, lo que hoy es Irán. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y aquí nos describe cómo es Persia, cómo es Irán. Porque el carnero hería, lastimaba con sus cuernos ahí en esa área, al poniente, al norte y al sur. Eso es exactamente lo que Irán estuvo haciendo en este tiempo ya,
que ninguna bestia, ninguna nación podría pararse delante de él, y esto es lo que ha pasado recientemente en Irán, que este carnero, todas las naciones a su alrededor le temen, y nadie podía pararse delante de él. No había quien podría escapar de su poder conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y obviamente que Irán ha tenido un historial de conflictos marcados por la rivalidad de la región, destacando la guerra de Irán e Irak en los años de 1980 a 1988. Pero no podemos pasar por alto la revolución islámica desde 1979, cuando entraron a gobernar los ayatolás. Sus disputas incluyen la guerra de los petroleros allá en los años 80 y actualmente el apoyo a grupos terroristas en Oriente Medio. Y no podemos olvidar sus recientes conflictos en el 2025 contra Israel y los Estados Unidos en la guerra de los 12 días en el mes de junio del 2025. Y actualmente en este 2026 con el conflicto sobre su programa nuclear. Si son tan amables de ponernos ahora Daniel 8, versículo 5, donde Daniel dice: he aquí que venía un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Y aquí les exhorto a que leamos con cuidado. Un macho cabrío ahora viene del lado del poniente sobre la faz, escuche, de toda la tierra. Y si vemos un mapa, podemos ver que al oriente están los países de China, Japón, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Tailandia. Toda esa zona son los países del oriente. Pero cuando habla del lado del poniente sobre la faz, escuche, de toda la tierra. Obviamente se está refiriendo a los países del continente americano, donde está los Estados Unidos. Ahí es el poniente, de toda la tierra. Y aquí continúa que dice que sin tocar tierra, Estados Unidos, por medio del mar y aire, transportó todo su ejército y su armamento. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Siguiente versículo, Daniel 8, versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto ya Daniel en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Los siguientes versículos 7 y 8, por favor. Y vi que llegó el macho cabrío junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Fue derribado, por tanto, en tierra quedó. Pero aquí no dice que lo mató. A Irán lo han debilitado, lo han mermado militarmente. Los ataques de Estados Unidos, pero aún no le quiebran los cuernos. Su fuerza de ataque y de defensa. Tiene una gran cantidad de drones y de uranio enriquecido. Aún tiene misiles balísticos de corto y mediano alcance y largo alcance, como el misil Fatah 2, que es hipersónico, capaces de alcanzar a Israel y al este de Europa. Aún no se quiebra el arco de Elam, el nombre antiguo de Irán, como nos lo dice Jeremías capítulo 49, versículo 35 y versículo 37. Así ha dicho Yahvé, Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, que yo quiebro el arco de Elam. Irán, que es la parte principal de su fortaleza. Mientras aún tenga armamento, seguirá luchando y atacando. Irán, cuando Dios quiebre, destruya el arco de Elam, su fortaleza militar, es cuando Elam, Irán, se va a intimidar delante de sus enemigos. Y eso aún no ha ocurrido.
vea cómo va a suceder cuando venga la ira de Dios. Irán está mermado militarmente, pero no está fuera del panorama profético, porque la siguiente guerra que habla la Biblia después de la guerra del Salmo 83, que es la guerra de Gog y Magog, que nos dice Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, ahí Persia, Irán, nuevamente aparece como uno de los países contendientes en esa guerra que irán contra Israel, junto con Gog y Magog, Ros, el nombre antiguo de Rusia, que irán juntos en esa guerra y que ahí sí será su final, tanto de Rusia como de Persia, Irán y todas las naciones que van a ir a pelear contra Israel, como dice Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Cuando ahí, en los montes de Israel, caerán ellos, Gog y Magog, Rusia, Persia, Irán, todas sus tropas y los pueblos que fueron a contender contra Israel, y serán comida para todas las aves de rapiña de toda especie y para las fieras del campo. Regresamos a Daniel capítulo 8, versículos 7 y 8, por favor. Y ahí claramente nos dice que no hubo quien librase al carnero, Irán, del poder del macho cabrío, Estados Unidos. No ha habido una nación que libre al carnero, a Irán, del poder del macho cabrío, Estados Unidos. Nada más veamos cuántos países árabes impulsan a Estados Unidos a seguir en la guerra contra Irán. Y en el versículo 8, vea qué es lo que viene después de esta guerra. Daniel capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y aquí es importante, es el máximo tiempo que la iglesia de Cristo puede estar en la tierra. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 8, versículo 9 nos dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el anticristo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. El anticristo es el cuerno pequeño que vamos a sustentar con la palabra de Dios, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Qué tierra es? Israel. Versículos 10 y 11. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y esto nos lleva también a leer lo que nos dice Daniel en el capítulo 9, versículo 27, que coincide exactamente en su contexto la profecía bíblica. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia al día. Durante una semana, ese gobernante, el anticristo, hará un pacto con muchos, porque durante una semana, 7 años de una semana, Shavuot en hebreo, este gobernante, el anticristo, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, cumpliéndose exactamente lo que nos dice Daniel capítulo 8 versículo 11. Y entendiendo que él se engrandeció contra Dios, entonces escuche lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Y quiénes moran ya en el cielo? ¿O quiénes habitan en el reino celestial? Los que fuimos arrebatados y que escapamos de las cosas que han de venir.
Para ello tenemos que estar como Lucas 21:36, orando y velando en todo tiempo, para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Recordemos que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente, y que solo eso puede ser a través del glorioso evento del arrebatamiento. Y mejor, estar de pie delante del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla la palabra de Dios del cuerno pequeño, esto también coincide con la visión que tuvo Daniel en relación a la cuarta bestia, que era espantosa y terrible, como dice Daniel capítulo 7, versículo 7 y el versículo 8. Esta es otra visión que Daniel tuvo, donde vio la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras que hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y dice el versículo 8, que mientras él contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, salía entre ellos. Ahí está el cuerno pequeño, que es el anticristo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Para los que quieran ampliar este conocimiento de lo que nos dice la palabra de Dios, les exhorto a ver nuestros videos recientes que hemos hecho desde diciembre del 2025 y todo este año 2026 para poder comprender con toda amplitud todas estas visiones y profecías que nos indican que nuestro amado Señor Jesucristo está a la puerta ya y que viene por su iglesia. Y para que nos demos cuenta que esto va caminando conforme a la profecía bíblica y que los personajes como naciones están tomando su lugar en el escenario profético final, vamos a las noticias que nos están indicando que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca, y escuche por qué. El presidente Donald Trump, en su mensaje a la nación, dijo: haremos retroceder a Irán a la edad de piedra. Obviamente, sus cuernos del carnero de Irán van a ser destrozados, rotos, y amaga con bombardear Irán hasta la aniquilación, y amenaza con atacar a Irán con extrema dureza en las próximas semanas, donde asegura que los objetivos de Estados Unidos están casi cumplidos. Tan es en serio esto que el Pentágono desplegó a 3.500 marines para apoyar la ofensiva contra la República Islámica. Estados Unidos ya también desplegó los impactantes bombarderos B-52 sobre Irán, gracias a su control del espacio aéreo, que con esto debilitará el sistema defensivo de Irán, y van por la destrucción de su armamento de ataque para que se rompan los 2 cuernos del carnero de Irán. Y tras el discurso de Donald Trump sobre la guerra en Irán, dispara el precio del petróleo, cruzando y superando el barril la barrera de los $100. El presidente estadounidense amenazó con salir de la OTAN en medio de tensiones con sus aliados europeos por su negativa a enviar buques para desbloquear el estrecho de Hormuz. De tal manera que Donald Trump amenaza con suspender armas a Ucrania para presionar a Europa, y fue más allá. Trump insta a sus aliados a obtener ahora su propio petróleo del estrecho de Hormuz por la fuerza o comprarlo a Estados Unidos.
Más de 40 países presionan a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Ahora la Unión Europea dice por medio de la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, Irán está tratando de tomar como rehén a la economía mundial en el estrecho de Hormuz, y exhorta que no deben de salirse con la suya Irán. En ese sentido, los socios han pedido la reapertura inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz. El presidente de los Estados Unidos amenazó con destruir por completo la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, si no se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Hormuz, cumpliéndose exactamente lo que nos dice Mateo capítulo 24 versículo 6, que habrá guerras y rumores de guerra. Y eso es lo que está sucediendo en Medio Oriente. La guerra en Irán está sacudiendo la economía global y prevén mayor inflación. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el conflicto está elevando la inflación y está frenando el crecimiento, que es el principal efecto del alza de los precios del petróleo y del gas, y ante el riesgo del suministro energético global. La palabra en Mateo capítulo 24 versículo 7 nos dice que habrá hambres en diferentes lugares y todo como principio de dolores, lo cual nos está diciendo que lo peor está por venir. Irán derriba 2 aviones de combate de Estados Unidos, rescatan a sus 2 pilotos y buscan a un tripulante. Como vemos, Irán, mientras tenga armas, las va a utilizar y va a atacar. Tan es así que en Arabia Saudita atacó la base militar de Estados Unidos y destruyó ahí otro avión. Y el Medio Oriente está entrando a otra etapa. Tan es así que los países del Golfo, que agrupa Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, Kuwait y Omán, piden a la ONU luz verde para el uso de la fuerza por el estrecho de Hormuz. Tan es así que ya vino también el ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dio a Irán 48 horas para llegar a un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz. Se abre o de lo contrario, se atacarán a sus plantas energéticas y se desatará el infierno. Y hoy, Trump lanza nueva advertencia a Irán, advirtiendo que atacará centrales energéticas y puentes de Irán el martes si no se abre el estrecho de Hormuz. Un alto funcionario de seguridad israelí confirmó que las fuerzas de defensa de Israel han finalizado los preparativos para un ataque a gran escala contra la infraestructura energética de Irán. Y vino la respuesta de Irán, donde amenaza con ataques aplastantes y más destructivos contra Estados Unidos e Israel. Y esta respuesta se produce después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Irán. Recordemos que los tiempos son de Dios y Él es soberano. ¿Cuándo sucederá todo? Solo Dios lo sabe. Pero para los que esperamos a nuestro Señor Jesucristo, las alertas se han escuchado ya. El tiempo de gracia se acaba. Y estamos, como nos dice Romanos capítulo 13 versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La partida a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento se acerca, y solo las vírgenes prudentes que están preparadas y que buscan agradar a Dios entrarán a las bodas del Cordero.
como dice Mateo capítulo 25, versículo 10. Hoy es tiempo de leer más la palabra de Dios y obedecerla, de orar, de compartir su palabra. Y hoy puede hacerlo a través de este video, dando la voz de alerta, compartiéndolo a sus familiares, amistades y contactos en sus redes sociales. Estemos, como dice Mateo capítulo 24 versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor lo halle haciendo así. Y hay que hacerlo ya, porque Mateo capítulo 24, versículo 44 nos dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a orar porque Dios nos encuentre correctamente cuando venga nuestro Señor Jesús por su iglesia y que nos tome por dignos de escapar de todos los juicios que vendrán a la tierra y que mejor estemos de pie delante de nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento, como nos lo dice Lucas capítulo 21 versículo 36. Bendito Padre, venimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús a darte gracias por tu infinito amor, de darnos a nuestro Señor Jesús para salvación, paga y perdón de nuestros pecados. Te pedimos nos perdones por todas nuestras faltas, iniquidades, pecados y maldades. Mi amado Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, límpianos con tu bendita sangre. Eres nuestro fiador, que a precio caro hemos costado, pagando tú con tu propia sangre para nuestra salvación, para nuestra redención. Como nuestro sumo sacerdote y como nuestro abogado, intercesor, intermediario ante Padre Eterno, te pedimos, mi amado Señor Jesús, nos limpies y yo hoy te recibo, mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Y en ese bendito y santo nombre de mi amado Señor Jesús, le pido a Padre Eterno que yo mengüe totalmente y quiero ser lleno de tu santo y bendito Espíritu, sellados para ti, Espíritu Santo, y que podamos decir juntos, como dice tu santa y bendita palabra, el Espíritu Santo y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, ven por favor, te lo suplicamos, te estamos esperando. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor, ven, mi amado, te lo